las 8 de la mañana con 31 minutos. Solo en Imbabura, sector textil calcula pérdidas por más de $200,000 diarios por el paro. La nota es del Universo. Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, las paralizaciones le cuestan al sector, solo en Imbabura, pérdidas por alrededor de $200,000 diarios, sin contar el perjuicio a los emprendedores del sector que pueden incrementar las pérdidas económicas. Este gremio representa a 32 empresas a nivel nacional, entre pequeñas, medianas y grandes. En Imbabura tiene a las empresas prácticamente paralizadas. Más información. Hombres maniataron a sacerdotes y robaron la casa y vehículo del párroco en Quito. Nota de Teleamazonas. 6 hombres ingresaron a robar a la casa parroquial del barrio Promoción Familiar Sur de Quito la noche del reciente lunes, cuando los hombres encapuchados treparon el muro para ingresar. Según Pamela Trujillo, jefe de la policía del circuito El Calzado, la casa del párroco cuenta con un cerco eléctrico, pero estaba desconectado desde días atrás por un fallo en su sistema. Los encapuchados maniataron a 2 sacerdotes y varios seminaristas. Luego se llevaron 2 televisores, joyas, dinero en efectivo, celulares, una tablet, una bicicleta y un proyector. Y para escapar del lugar se llevaron el vehículo del cura. Internacionales. Rescatan con vida a 5 estudiantes del colapso de una escuela en Indonesia, pero hay pocas esperanzas para los restantes. Nota de CNN. Este jueves, la búsqueda de sobrevivientes en el internado islámico a unos 680 kilómetros al este de Yakarta entró en su 4º día. Sin embargo, las autoridades indonesas tomaron la dolorosa decisión de pasar del rescate a la recuperación. Deportes. Dragonas de Independiente del Valle debutarán en la Copa Libertadores Femenina ante el Timao. La nota es de El Universo. El Grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2025 promete emociones desde el inicio. Conformado por Corinthians de Brasil, Dragonas de Independiente del Valle, Santa Fe de Colombia y el Always Ready de Bolivia, tendrá como escenario los estadios Florencio Sola de Banfield y el nuevo Francisco Urbano Morón en Argentina. El duelo inaugural será entre Corinthians de Brasil y Dragonas de Ecuador, programado para este 2 de octubre a las 14 horas, hora de Ecuador, en el estadio Florencio Sola. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Estas voces y momentos han sido parte de un concepto profesional de noticias y contenido. Esta noche en nuestro segmento de cantante propio vamos a tener al grupo Los Gypsy Kings. Vamos a tener canciones románticas pero bien moviditas. También tendremos nuestro poema de amor y pensamiento positivo. Platinum, 29 años de información al instante. Al instante. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Apuestas y fútbol, un fenómeno vinculado a las bandas narcoterroristas en Ecuador. Acosado por sicarios y amenazas de apuestas y amaño de partidos, el fútbol se convirtió en un deporte de alto riesgo en el país.
La violencia narco que azota al Ecuador se tomó en las canchas y deja 3 jugadores profesionales asesinados en menos de un mes. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Así es, hace 15 días aproximadamente la Fiscalía General del Estado hizo un allanamiento a los camerinos de un estadio de fútbol y intervino precisamente allí antes del partido para requerir los teléfonos celulares de algunos de los futbolistas o de todos y recogió además otras evidencias que a su criterio le servirán para ver si existe un caso o no. En esto que hemos visto y con cada vez mayor asombro, el asesinato inclusive de futbolistas profesionales de divisiones de la Serie B o del fútbol ecuatoriano, que están siendo presionados, coercionados por grupos de delincuencia organizada para el amaño de partidos, eso con conexión con apuestas ilegales y con fines de lavado de dinero. En suma, lo que ocurre es que la industria del fútbol profesional en el país se ha mostrado como ideal también para que las actividades delincuenciales encuentren la forma de penetrar y sacar provecho de cooptar este sector. Esto ha estado poco visibilizado y nosotros lo que queremos es sacarlo a la luz, problematizar, debatir este tema, y lo vamos a hacer ahora con el arquitecto Fernando Carrión. Él es catedrático universitario, catedrático de Flaxo y especialista en temas futbolísticos, es un seguidor permanente de este tema. Arquitecto Carrión, bienvenido a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Hola Freddy, buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, este mes último ha sido muy preocupante para el fútbol porque se ha visto de forma explícita la penetración de ciertas estructuras criminales que lo vienen haciendo de forma regular, por ejemplo, en relación al Estado. Y entonces aquí opera con la corrupción, comprando funcionarios, con la cooptación, porque algunos de sus miembros están dentro de las instituciones, o en su defecto, a partir de los procesos electorales, ponen a sus propios representantes. Entonces hay un impacto en el Estado. Pero en segundo lugar también hay un impacto en la economía, que quizás es la parte más complicada, porque aquí en el Ecuador se está lavando alrededor de 5.500 millones de dólares. ¿Y dónde se hace? En las empresas privadas, en el mercado. Entonces también tiene un impacto en la economía fuerte. Y en tercer lugar, donde se inserta el fútbol, es en la propia sociedad. Tenemos en principio 22 estructuras criminales con más de 65.000 personas que están vinculadas a eso. Y eso está produciendo también la entrada en otros sectores. Por ejemplo, en este caso del fútbol, que ya hace aproximadamente un par de años el embajador de los Estados Unidos, Patrick, ya nos alertó, ¿no? Hace 2 años ya nos dijo, y no le hicimos mucho caso, y ahora ya estamos viviendo el impacto de esta situación dentro del fútbol. Claro, ahora, esto ha salido a flote, ha salido como temas aislados, luego haciendo el respectivo seguimiento nos damos cuenta, el periodismo ha hecho su parte, vale decir, conectar varios hechos y develar un problema que ha sido particularmente visto en estructuras del Estado, en la función judicial, en la fuerza pública, ahora en el fútbol también. ¿Qué debemos hacer, arquitecto? ¿Cómo debemos, bloquear, neutralizar los tentáculos del crimen organizado que están ingresando al fútbol? Bueno, en el caso del fútbol, la impresión que me da es que estas estructuras criminales están utilizando varias modalidades. Una de ellas es el sistema de apuestas. La apuesta es algo que tiene mucha aceptación popular y puede generar muchísimos recursos. Y entonces, hoy día se apuestan partidos no solo en términos de quién va a ganar o quién va a perder o cuánto va a ser el resultado final, sino que va a haber un penal, va a haber 2 penales, va a haber 3 corners, va a haber un expulsado, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso hace que el público, el aficionado, pues se meta de lleno en los partidos y se empiece pues a incorporar aquí bajo la forma de lavado los recursos que provienen del narcotráfico. O la otra cosa,
que las estructuras criminales empiecen a cooptar estos equipos, estos aficionados, para incrementar las prácticas de consumo del narcótico, es decir, incrementar la demanda. Porque todos sabemos que las prácticas iniciáticas del consumo de droga empieza regalándoles y luego poco a poco va subiendo el precio hasta que llega al precio de mercado. Y entonces, en ese sentido, las hinchadas es un elemento muy importante. Claro. Ahora, concentremos el foco en los futbolistas. Ayer hablábamos con Esteban Paz sobre esta problemática y él admitía que son más permeables a la penetración del crimen organizado, estos clubes deportivos con economías poco sólidas, que pagan poco a sus jugadores, que les pagan tarde, y entonces los futbolistas encuentran una opción en esta propuesta de estos grupos para entrar a formar parte del amaño de partidos, por ejemplo, a cambio de lo cual entendemos reciben dinero. En eso estarían involucrados dirigentes, cuerpo técnico, inclusive nos dio a entender Esteban Paz, y claro, ahí tenemos un problema de permeabilidad de arquitecto Carrión. No, sin duda los futbolistas lo son, pero también los directivos. Es decir, no hay que olvidarse que manejar un equipo de fútbol tiene costos bastante altos. Y los ingresos regulares, llamémoslo así, que vienen de la taquilla o de la venta de la transmisión de los partidos, es bastante pequeña. Y de pronto se aparecen recursos económicos bastante altos sin prácticamente hacer nada. Y entonces eso es muy atractivo. En estos días hemos tenido denuncias de 2 equipos de la capital muy serios, que estas prácticas han empezado a entrar a generar cierto nivel de influencia. Por ejemplo, la Universidad Católica o el Deportivo Quito, los dos han hecho las denuncias y han hecho las denuncias a las instituciones correspondientes. ¿Por qué? Porque han recibido ofertas, intimidaciones, etcétera, como para que esto ocurra. Entonces, yo lo que diría, una cosa que siempre hemos hablado, los árbitros, por ejemplo, yo me imagino que son proclives a cosas de este tipo. Los futbolistas también, sin duda, pero los dirigentes de los clubes, indudablemente que también. Entonces, aquí yo creo que hay una masa, llamémosla así, de personas vinculadas a distintas instancias del fútbol, que pueden ser proclives a cuestiones de este tipo. Por suerte, estos 2 equipos que acabo de señalar, Deportivo Quito y Católica, pues reaccionaron como debían haber reaccionado y han hecho las denuncias del caso. Ahora, a mí me parece que eso no puede quedar exclusivamente en una denuncia, sino que me parece que aquí la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Gol TV, que son las que generan la gestión del fútbol, más las instituciones propias del gobierno nacional, deben definir una política a partir de un diagnóstico real de esta situación, para que no se quede exclusivamente como un delito, sino porque aquí estamos viendo que hay toda una práctica delincuencial que tiene que ser enfrentada de forma rigurosa. Claro, pero también enfrentamos problemas de que, digamos, el ordenamiento jurídico no contempla actividades delictuosas a toda luz, porque no están tipificadas. Por ejemplo, no hay un delito que se llame amaño de partido, no hay un delito que pueda describir lo que significa que un futbolista, en lugar de jugar al fútbol y convertir goles en el arco contrario, actúe en contra de su propio equipo porque quedó de acuerdo con el grupo delincuencial en que va a perder el partido 2-1 o 2-0. Entonces ahí tenemos una dificultad adicional porque la normativa no está actualizada, arquitecto Carrión. Justamente en ese sentido es lo que va la observación mía anterior, Freddy. Que no quede esto simplemente en una denuncia de una persona frente a otra en la fiscalía y punto, sino que aquí tenemos que hacer una política general. Entonces, por ejemplo, si está establecido que es prohibido los juegos de azar, bueno, ahí podemos, claro, pues tiene que cumplirse. Si es que no hay una normativa específica, pues se tiene que presentar una ley ante la Asamblea para que sea aprobada, porque se está viendo que este es un espacio que ya no es un equipo, 2 equipos. Hace un mes
fueron asesinados 3 futbolistas, 2 en Manta, en un partido que iba a jugar justamente el Deportivo Quito en Manta. Y luego en Esmeraldas otro asesinado, que había sido incluso conminado para que se incorporen estas cosas, y aparentemente él se había negado y por lo tanto lo asesinan. Y había recibido amenazas, no solo él en su vehículo, etcétera, sino también su madre. Entonces, yo creo que aquí hay una práctica común generalizada que es absolutamente necesaria de ser tipificada y de generar una política general dentro del gobierno nacional, asociada obviamente a las instituciones del fútbol ecuatoriano, como digo, el caso de la FEF, de la Federación Ecuatoriana, y por otro lado, de lo que significa el manejo del fútbol profesional. Claro, pero vemos que la Asamblea no necesariamente está conectada con las necesidades de la sociedad. Y no lo digo por esta exclusivamente, sino de manera casi histórica hacia 10, 15, 20 años atrás, las asambleas están desconectadas de las necesidades de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, un asambleísta, periodista deportivo, que seguramente entiende con profundidad la problemática de esto. Me refiero a Andrés Guzmán, por ejemplo, que bien podría ser quien tenga la iniciativa de un proyecto de ley que armonice las necesidades de los clubes, de los jugadores, de las autoridades, y se plantee un mecanismo al menos que tipifique este tipo de delitos y se los pueda perseguir de manera adecuada. O sea, Freddy, acaba usted de señalar el nombre perfecto. Andrés Guzmán debería apropiarse de una cosa de este tipo. Él tiene una ventaja, fue ministro de Deportes de este gobierno. Así es. Significa que puede llegar a un acuerdo con el presidente para que conjuntamente o solo el presidente de la República presente un proyecto. Él ya presentó dentro de estos proyectos de leyes económicas urgentes uno vinculado a la posibilidad de que los equipos de fútbol se conviertan en asociaciones de... Sociedades anónimas. Exactamente, sociedades anónimas. ¿Por qué no se hace una reforma para incorporar estos temas penales? ¿Por qué? Porque ahí hay un tema económico. Yo creo que el tema principal en esta penetración no son los resultados de fútbol, sino obtener recursos económicos en un mercado que es relativamente interesante. En otras palabras, es un tema principalmente económico. Claro que sí. Ahora, otro de los problemas que existen es la economía poco sólida de estos equipos de fútbol, que hace que no puedan defenderse con mecanismos instrumentados desde desde los equipos de fútbol, desde los cuadros, y tengan necesariamente que esperar que entre el Estado con la creación de una normativa y acaso una política pública inclusive que permita blindar a los futbolistas, a los clubes deportivos de la penetración del crimen organizado. Eso, yo creo que aquí hay una posibilidad enorme de generar un diálogo, llamémoslo así, entre el gobierno, la asamblea y todas las instituciones que regulan, manejan, administran el fútbol. Y de ese trío, al menos, de ese trío, podría salir una propuesta con consenso, incluso antes de que entre la asamblea, de tal manera de que la asamblea pueda legislar con la urgencia del caso, porque hay una presión muy fuerte. Y ya no es una cosa que se quedará en la comisión respectiva y dando vueltas, quizás entre una vez al plenario, pero teniendo ya estas 3 instancias, un acuerdo con ciertos sectores de la Asamblea, un acuerdo con el Gobierno Nacional y un acuerdo con las instancias de gestión del fútbol ecuatoriano, me parece que esto podría tener una salida relativamente rápida. Claro que sí, son las 8 de la mañana con 51 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Conversamos con el arquitecto Fernando Carrión, él es catedrático universitario de Flaxo, especialista en temas futbolísticos también. En este ámbito estamos dialogando sobre lo que ha significado esta penetración de bandas narcoterroristas, del crimen organizado en la industria del fútbol profesional ecuatoriano. Ahora, hablando ya no del tema coyuntural necesariamente, arquitecto, sino más bien en perspectiva, aquí también deberíamos analizar la posibilidad de que el fútbol en efecto se convierta en una industria como lo es en Europa, por ejemplo,
que genera ingentes recursos, que permite manejar unas cuentas astronómicas. Solamente basta ver cuánto cuestan los pases de los futbolistas que juegan en la Liga Europea, por ejemplo, y que no puede florecer acá en el Ecuador. Sabemos el tamaño del mercado y todo, que son diferentes, pero no logra encontrar, digamos, una fuente de recursos idónea el fútbol ecuatoriano. Ahí hay una cosa interesante que puede servirnos para el manejo de nuestro fútbol aquí y alrededor del tema que estamos tratando. En Europa, justamente por el crecimiento del manejo de estos recursos económicos, equipos que tienen presupuestos de más de 1.200, 1.300 millones de dólares al año, lo que apareció es una cosa que se llama el fair play financiero. Es decir, es un juego limpio en las finanzas, en la economía, que en el caso del fútbol europeo se originó principalmente porque los ingresos que tenían no eran suficientes para cubrir los egresos. Es decir, se iban incrementando las deudas de una manera impresionante. Pero en el caso de América Latina, yo creo que el tema principal también es ese, pero creo que el tema principal es justamente lo que estamos hablando, el financiamiento ilícito de los equipos. Y entonces, ese fair play financiero puede tener en el caso de América Latina y en el caso del Ecuador esa doble consideración. Por un lado, que se gaste lo que se tiene, no más allá de eso, y por otro lado que se controle la transparencia de los recursos económicos. Y a mí me parece que eso es básicamente un congreso, el nombre que tenga, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y ahí se establezca esto en asociación a lo que la FIFA está planteando a nivel mundial. Y creo que ese sería un gran aporte del Ecuador, no solo para el Ecuador, sino en general para América Latina. Claro, y esto sería posible con, digamos, la actuación honesta, madura de la dirigencia deportiva en el país. Sin duda, porque también tiene que surgir, como estábamos conversando hace un rato, de grandes consensos. En otras palabras, los 16 equipos de primera categoría, más todos los de la categoría A, B, C, D que tiene el fútbol ecuatoriano, ponerse de acuerdo, porque a todos les conviene, a todos nos conviene. Y entonces creo que puede salir una cosa muy interesante que desde el Ecuador se proyecte para todos los países de América Latina y por lo tanto también para la FIFA. Claro, y esta es una necesidad urgente para poner solución porque el crimen organizado está presente, convive en la sociedad ecuatoriana, ha penetrado las principales instituciones del Estado, el gobierno está haciendo lo suyo para combatirla, no es suficiente, no se logra hacerle retroceder a la velocidad que desearíamos los ecuatorianos, es decir, es un mal que está ahí, que tenemos que aprender a vivir con él algunos años hasta que ojalá en algún momento podamos eliminarlo, pero mientras tanto tenemos que buscar la forma de protegernos, de escudarnos de la penetración de este flagelo en las estructuras del país, arquitecto. Yo estuve la semana pasada invitado en Santiago, en Chile, por parte de la CEPAL a participar en un evento que yo mismo le había planteado a la CEPAL para ver cuál es la magnitud de la economía criminal en América Latina. Y un poco la conclusión a la que se llegó ahí es que la economía en América Latina está formada por tres sectores. Una economía formal, un 30% más o menos, o un tercio. La economía informal, más o menos un tercio. Y la economía criminal, más o menos un tercio. Y ahí lo que se vio es que de este tercio, el 25% de ese tercio se dirige principalmente a reproducción del ilícito. Entonces, la cantidad de recursos económicos que existe en la reproducción del ilícito es impresionante. Por ejemplo, en el Ecuador, pongamos un poco lo que decía hace un rato, el Ecuador el lavado es más o menos 5.000 millones. El 25% de eso son más o menos... 1.000 millones. Un poco más de 1.000 millones. Con 1.000 millones yo compro con $10.000 un juez, con $300 un policía, pero tengo 1.200, 1.300 millones de dólares para hacer lo que me da la gana. Claro. Entonces, en la medida en que no se resuelva el problema económico, y la CEPAL ya entró en esa línea, pues esta cosa no va
no va a parar. Ahí tienen ustedes, amigos, es el punto de vista del arquitecto Fernando Carrión. Él es catedrático universitario y un conocedor profundo de temas futbolísticos sobre los cuales ha versado esta entrevista en relación a la penetración del crimen organizado en las estructuras del fútbol profesional ecuatoriano, esta vez en la segunda categoría, digamos. Esperemos que esto no avance a la categoría, a la Serie A, digamos, pero no quiere decir que no debamos preocuparnos por el resto de futbolistas. Hay que blindarle, hay que crear normativa, hay que buscar políticas públicas, hay que buscar el compromiso de los dirigentes deportivos para enfrentar este flagelo que está presente en la sociedad ecuatoriana, lamentablemente. Arquitecto Fernando Carrión, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, un fuerte abrazo. También para usted. 8 de la mañana con 57 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum. Cuando los personajes y los acontecimientos